Está a cargo del señor Neftalí Rojas y queremos preguntarle a Neftalí si ya él está conectado con nosotros. Buenas, don Julio, un verdadero placer, un saludo enorme. Una situación relacionada con la manifestación me tiene transmitiendo desde el bus, ¿verdad? Esa ventaja que nos permite la virtualidad, en el que no hay inconveniente que no pueda ser superado. No sé cómo estamos con el audio, pero si hay un audio adecuado, entonces podríamos iniciar en la disertación para no atrasar a tantas personas que puntualmente han asumido esta charla, este taller, que queremos con muchísimo cariño desarrollar y sé que nos va a servir a todos. Gracias, Neftalí. Bueno, agradecemos el esfuerzo. Neftalí está viajando en este momento, como ustedes lo pueden ver, hacia su casa. Daremos tiempo que Neftalí llegue y tenga mejores condiciones de comunicación. Mientras tanto, quiero informarles quién es Neftalí Rojas Rivera. Neftalí Rojas Rivera es un asesor de seguridad integral, es miembro de la Red Nacional de Profesionales en Seguridad, capítulo Costa Rica. También es miembro de la Red Internacional de Profesionales de Seguridad. Neftalí es instructor de los programas DARE del Ministerio de Seguridad Pública. También es coordinador regional de seguridad comunitaria y comercial. Es facilitador del curso de atención del programa Pinta Seguro. Es un programa que tiene acá el Ministerio de Seguridad Pública de la Dirección Regional de Limón. También fue jefe policial de la Delegación Cantonal de la Fuerza Pública de Limón en el año 2008. Fue encargado del programa regional antidrogas de la Dirección Regional de San José. Es instructor del área técnico policial acreditado por la Escuela Nacional de Policía, formador de facilitadores del curso del Instituto Nacional de Aprendizaje. Neftalí es el conferencista de esta noche, de esta tarde acá en Costa Rica. Quiero avanzar en la presentación de este taller. Este taller está diseñado en dos módulos. Estos módulos, el módulo número 1, tiene que ver y se va a tomar en cuenta la introducción a la deontología, método para crecer como profesional. Ahí tenemos alguna interrupción de Neftalí. Si lo puede poner Neftalí en mute todavía su audio, Neftalí, para que no nos pueda ir interrumpiendo el ruido del bus. Les decía que en este primer módulo el estudiante será capaz de poder definir los conceptos de la deontología, la ética y la moral según la metodología del taller. Podrá definir los conceptos y ocupación, oficio y profesión según la metodología. También podrá diferenciar entre ética profesional, deontología y derecho laboral según la metodología del taller. Neftalí, si me está escuchando, póngale mute a su micrófono. Póngalo en silencio su micrófono. Vamos a ver si porque era un escándalo que nos impedía poder conversar. En el módulo 2 estaremos viendo los referentes deontológicos para la seguridad privada, tomando como ejemplo los conceptos de Europa, Centro y Suramérica, datos de España, Colombia, Costa Rica y Perú. En el módulo 2 también el estudiante será capaz de analizar, interpretar y comparar los manuales que definen la deontología en Costa Rica con la de otros países. Esto es muy importante porque nos va a permitir no solamente conocer qué estamos haciendo con la deontología de la seguridad en Costa Rica, sino también qué están haciendo estos otros países. Podrá también el estudiante o el participante de esta tarde definir los procesos de mejoramiento y crecimiento que le permita evolucionar como agente de la seguridad según la metodología del taller. Aquí ya entramos entonces con el diseño del taller de esta tarde y al cual le cedemos a Neftalí la palabra desde el bus. Adelante, Neftalí.
Buenas, don Julio, buenas a todos los participantes. Aquí trataremos de avanzar en la presentación. Le pido por favor, don Julio, que le permita a Joel compartir la presentación para desarrollarla desde esa, porque tiene unos matices que son importantes y que varían un poquito con la que usted tiene. Excelente, ahí ya tienes la pantalla para que la puedas compartir. Adelante, Joel, por favor, me comparte la presentación. Okay. Tienes que darle compartir en forma de... Eso, ahí, dele ahí. Eso, muy bien. Bueno, ya se lo habíamos pasado, vamos a avanzar hasta la siguiente imagen después de los objetivos. Como hemos visto, los objetivos son objetivos que buscan ver el tema de la deontología como una herramienta, un instrumento, una habilidad que le permita al funcionario de seguridad crecer en su desempeño profesional. La deontología, bueno, vamos a pedirles que en los próximos 2 minutos tomen un apunte, un lugar donde escribir una serie de palabras, y como en este juego que le dicen a uno una palabra y usted lo primero que se le ocurrió es lo que escribe. Quisiera que hiciéramos esa dinámica todos, por favor, para que al final del curso podamos ver si hubo alguna evolución con relación a la idea que yo tenía inicial de lo que es deontología, ¿verdad? De lo que es ética, de lo que es moral, de lo que es profesión, oficio y ocupación. Entonces ahí vamos a dar 2 minutos. Don Julio, me lleva el tiempo, por favor, para que los amables panelistas tomen su tiempo, apunten rápidamente 2, 3 palabras, una frase corta, a la par de ese escrito que tienen ahí a mano. Repito, lo que Neftalí dice es que ustedes escriban en una hojita por aparte qué opinan ustedes, qué opinión tienen, qué conocimiento tienen de lo que es para ustedes deontología, qué es para ustedes ética, qué es para ustedes moral, qué es el oficio o profesión, qué es la ocupación y la profesión. Acordémonos que este es un taller, por lo tanto va a ser dinámico, no se trata de una persona en una clase magistral, sino es de un taller donde compartimos estudiantes con el instructor o profesor. Ya escribieron y anotaron en sus hojitas los conceptos de estas 6 palabras. Don Tienen Julio, 2 minutos, les queda 1 minuto de tiempo, Neftalí. Una vez pasado el tiempo, ahí que pongan una manita arriba, yo creo que vos tenés el control de eso para darse cuenta de 2 personas que quieran compartir lo que escribieron. Y eso lo vamos a hacer en 1 minutito, ¿verdad? Un minutito para cada uno. Y continuamos después con la siguiente diapositiva y lo que vamos a continuar desarrollando en este taller. Bueno, ya se nos vencieron el tiempo, los 2 minutos. Por favor, levantar la mano los que ya tienen listo para escucharlos, que pusieron, que escribieron. Levanten la mano, por favor. Acordémonos que este es un taller, es dinámico, es un taller donde todos compartimos. ¿Qué opinión tuvieron ustedes? Si no me levantan la mano, entonces yo haré las preguntas. Vamos a ver, Víctor Núñez, ¿qué es para usted? ¿Qué puso usted? ¿Qué escribió, Víctor? Tienes que activar el micrófono, Víctor. Víctor, puedes activar tu micrófono. Bueno, vamos a ver ahí. Vamos a ver.
Vamos a preguntarle a Andrea. Andrea, puedes activar tu micrófono y responderle al profesor. Andrea, tienes que activar tu micrófono. Ahí está, ahora ahí. sí. Bien, en cuanto a ética, bueno, es el bien y el mal y, bueno, la relación con la moral, ¿no? Más allá de que la moral también es el comportamiento humano respecto del bien y del mal, la ética sería la relación del bien y el mal con la moral. Deontología. Deontología, bueno, es el estudio de toda la ética y todo lo que conforma la ética. Oficio, ocupación, está un poco relacionado con la actividad, el desarrollo de uno entre el oficio no profesional, ¿no? Y bueno, después profesión ya es más lo que uno ya se profesionalizó en la actividad, ¿no? Estudió para eso, se preparó, y creo que más o menos están todos así. Excelente, Andrea. Vamos a ver qué nos dice Gerardo Domingo. ¿Qué escribió Gerardo? Puedes activar tu micrófono, Gerardo. Adelante, Gerardo, activa tu micrófono. Gerardo, tienes problemas con el audio. Vamos a ver, Leonardo, adelante. Me levantó la mano Leonardo. Adelante, Leonardo. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Vamos a ver, tenemos una interrupción de quién es. Buenas noches, ahora sí me escuchan mejor. Ahora sí, adelante. Ok, bueno, entonces, deontología, los términos que podemos manejar como deontología, es la parte ética de lo que se trata los deberes y principios que afectan una profesión o que interactúan con una profesión. Ética, un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano o una comunidad, ¿no? Que van a ser una comunidad. Una moral son el conjunto de las costumbres que se consideran buenas para dirigir o para relacionar el comportamiento de las personas dentro de una misma comunidad. Oficio es el conocimiento propio que se tiene sobre una actividad en específico. Ocupación es una actividad o es la labor que se desarrolla o es el trabajo que se desarrolla plenamente. Y lo que es la profesión es una actividad habitual que realiza la persona, generalmente que está preparado, que ha tenido una profesionalización y que a su vez es remunerada. Muy bien, excelente. Adelante, Neftalí. Muchísimas gracias. Siguiente diapositiva. Estos conceptos es importante que los vayamos recordando en el desarrollo de la presentación. Seguidamente quiero sustentar filosóficamente el por qué vamos a hablar de deontología. ¿De dónde sale esta ciencia? Bueno, una parte de la ética, que es la ciencia, que mediante el empirismo y la medición, sujeta a la razón, fue desarrollando desde la prehistoria, ese hombre primitivo que empezó a observar con curiosidad qué alimentos servían, qué frutos funcionaban, hasta que esa actividad de observación le fue permitiendo abandonar su estilo de vida nómada para convertirse en una persona sedentaria. Ahí vemos una imagen de una fábula, película muy representativa de este proceso. Nuestros antepasados, amparados en esa curiosidad, desarrollaron esa habilidad de observación, que llevó a una revolución neolítica, que es la primera revolución de la humanidad. Con el paso del tiempo se fueron dibujando en las primeras civilizaciones bajo el amparo de cuencas fluviales. En Mesopotamia, por ejemplo, alrededor del río Tigris,
el Éufrates, en Egipto el río Nilo, la civilización china creció junto al río Huanghe y Yangtze. Los griegos, ellos tuvieron algún privilegio porque desarrollaron lo que se conoce como la ciencia teórica racional. En las colonias griegas de Asia Menor surgieron personajes sumamente importantes, como la talla de ese filósofo llamado Tales de Mileto, padre de la filosofía. Aquí vemos cuando ya inicia esta ciencia del pensamiento, lo que se define como amor a la sabiduría. Todo esto fue en base a la observación, siempre buscando cómo acercarnos a ese método científico. Galileo Galilei, en el siglo XVI, añadió junto a otros grandes científicos en estudios de cinemática y dinámica, la hipótesis y la experimentación. 3 elementos, 3 pasos más de este método científico. Sin embargo, fue hasta finales del siglo XVII cuando Descartes, en su discurso del método, establece en 1637 lo que hoy conocemos como el método científico. Bueno, repasemos el método científico, muy sencillo. Observación, hipótesis, experimentación, teoría y conclusión. A ver, ¿y por qué en este momento estoy dando esta rápida clase de ciencia y de historia que recibimos todos en la escuela y en el colegio? Porque es importante saber de dónde nace esta rama de la ética y que es amparada o de la mano un método científico, porque el método científico en el agente de seguridad, en el oficial de seguridad, está inmerso en todas nuestras actividades. Veamos un pequeño axioma. Yo como agente de seguridad observo que un oficial, o que yo perdí la vara policial porque no está en el locker. Establezco varias hipótesis de qué fue lo que pudo haber pasado con esa vara policial. Empiezo a experimentar mediante entrevistas, repasando mi día anterior, paso por paso, una serie de experimentos que me fueron descartando las hipótesis que no eran congruentes con la verdad real, al punto de que llego a sustentar una teoría y llegar a una óptima conclusión en esta teoría, que era la del olvido. Dejé mi vara policial porque no hice un adecuado Nestalí, ¿estás teniendo algún problema de audio? Ok, ahora. Ahora mejor. Ok. Ya por dicha estoy en el internet de la casa y me di cuenta, ahí se oyen los niños. Sí, y entonces ahora el problema es el ruido de mis niños, no es el problema del internet. Pero no, ellos nos van a ayudar hoy y no van a generar un gran impacto. Y Nazaret, su papá está ocupado con el... Vamos entonces a continuar con la siguiente diapositiva. A ver, esta historia rápida o este trabajo inicial que nos va acercando a la ciencia teórica racional nos permite pensar sobre esa rama de la filosofía que es conocida como ética. Esa ética es descriptiva. Esto lo desarrollaron los famosos griegos en su entonces y fueron desarrollando
esta filosofía de una manera óptima para que esta ciencia teórica racional fuera aplicada. Hay varias corrientes o tendencias de la ética. Bueno, la descriptiva, que es poco filosófica, habla más de la realidad de la vida. La teológica, perdón, que define Tenemos problemas de audio con Neftalí. Vamos a darle tiempo que haya conexión. Qué raro, vamos a ver. Neftalí, perdimos audio. ¿Por qué perdimos el audio? Ahora estás mejor. Ahora sí, ¿cómo estamos? Qué raro. Ahora está bien. Ok. Continuamos con la siguiente diapositiva. Dice, bueno, estamos en la deontológica que tiene que ver con los deberes y la ética aplicada que es más relacionada con la bioética. Siguiente, Joel. Con esto hicimos un rápido viaje por esta parte teórica, por esta parte filosófica, por esta parte de historia, que nos va a generando esa inquietud en 22 siglos de amar los conceptos para beneficio del accionar del ser humano. Y aquí quiero introducir 3 conceptos más, porque el taller de hoy es básicamente muy de conceptos. Profesión, alguien la definió muy rápidamente como contar con un título universitario. Oficio, una persona que se especializa con sus manualidades o sus artesanías. Ocupación, que no es necesario contar con un título universitario, pero la persona tiene toda la experiencia que le permite desarrollar esa ocupación. Y aquí me gusta mucho recordar que la ocupación rima con pasión, ¿verdad? Que es muy interesante esto, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo soy carpintero, pero también pinto. Entonces, al final uno no está seguro si la ocupación real de él es la de carpintero o la de pintor. ¿A dónde está poniendo más su pasión? Dígame, don Julio, creo que hay problemitas con el audio. No, señor, vamos bien. Ok, siguiente, Joel. Vamos a la palabra profesión. Podemos definir profesión derivada del latín profesio, que es profesar, que se traduce en dar a conocer algo. Por eso las profesiones se realizan en una sociedad, en interacción con esa sociedad. Hay profesiones muy específicas para una sociedad. Alguien me contaba que fue a Panamá y le preguntó a un amigo qué iba a estudiar su hijo y él le dijo, va a ser piloto. Ah, qué bien. Entonces, de una vez llega uno a la idea de que el piloto es el que maneja un avión, una avioneta, un helicóptero. Resulta que era piloto de canal. El piloto de canal es solo en Panamá y en 3 o 4 lugares más que hay canales interoceánicos, porque es ese capitán de barco que traslada un barco desde el inicio del canal hasta el final del canal, porque los demás pilotos de barco no tienen la expertise para poder moverse en espacios tan reducidos. Entonces, hay 3 características muy importantes para una profesión: que sea aprobada, que sea legitimada y que sea también sancionada. Aquí aparecen entonces los códigos, los reglamentos, las leyes, ¿verdad?, que sancionan. La legitimidad se la da el pueblo a las profesiones, ¿verdad? O sea, ¿quién dudaría de una profesión como la medicina, que nos ayuda a mantenernos en salud, especialmente en Costa Rica, con este tema de pandemia que pues ha trabajado de una manera bastante interesante, y igual en otros países, etcétera? Por lo general, préstame una libertad, una pluma. Las profesiones requieren de conocimientos especializados para poder generar
su esencia como profesión, una formación terciaria o una formación universitaria. Bueno, aquí en Costa Rica tenemos, por ejemplo, la escuela básica, el bachillerato, que es final del colegio, luego una formación técnica que se da en algunos lugares, la parauniversitaria y la universitaria, por mencionarlo, ¿verdad? Entonces el oficio dijimos que era una ocupación habitual y que es importante tener estas relaciones. ¿Por qué quiero hablar de las profesiones del oficio? Porque a veces hay una maliciosa interpretación para alejar la ética profesional y alejar la deontología de una serie de actividades que hay algunos no las consideran profesión. Aquí entonces queremos aclarar y quiero referirme a la legislación TIC especialmente cuando hablamos de un agente de seguridad privada. A ver, un agente de seguridad privada o alguien que está en seguridad es considerado un profesional porque hay una ley que lo dice, ¿verdad? La ley 8395 dice quién es agente de seguridad privada. La ley general de policía también establece cuáles son los requisitos y los deberes de un policía. Y así hay legislaciones orgánicas que establecen, por ejemplo, quién es un profesional de investigación en el OIJ, quién es un profesional de las vías en la policía de tránsito, quién es un profesional de la seguridad municipal, en la ley de fortalecimiento de la seguridad municipal y la ley y en el código municipal está establecido. En Hacienda hay una policía establecida para el control fiscal que bastante mal está yendo porque por eso están las bastantes quejas que hay aquí en el país, que hablaba don Julio al inicio. El Poder Judicial también tiene su propia policía, las municipalidades. Todas están ligadas a una ley que acredita esa realidad. El agente de seguridad privada, entonces, en el artículo 14, si mal no recuerdo, establece que tiene que tener educación general básica. El agente de seguridad tiene que haber aprobado el sexto grado de colegio. Tiene que aprobar unos cursos que la Escuela Nacional de Policía establece, como es el curso básico de seguridad privada, el curso de tiro, que se llama el curso teórico práctico, que da los reglamentos y las leyes en el manejo de un arma. Que todo eso dura más o menos 72 horas. Y esas 72 horas acreditan a una persona a ser un agente de seguridad privada. Pero también hay otros cursos tácticos particulares. Aquel que, por ejemplo, quiera ser detective, lleva un curso para detectives. Aquel que quiera ser especialista en monitoreo, lleva un curso de monitoreo. Aquel que quiera ser especialista de respuesta armada, lleva un curso de respuesta armada. Porque para eso se diseñaron escuelas de seguridad privada que van elevando el perfil en la formación de los oficiales de seguridad. También hay carreras parauniversitarias como la criminalística y las carreras universitarias como ciencias policiales, como la criminología, la administración relacionada a estos temas también, que todavía está débil. Pues, me gustaría ver licenciaturas en seguridad pública, por ejemplo, en las universidades más importantes del país. Y otras que todavía tienen que venir desarrollándose de una manera interesante. Todo esto que he venido conversando es como un mapa conceptual que nos va a permitir hablar de deontología. Ya tenemos un profesional que se tiene que acomodar a esta historia de la deontología, que es el oficial o el agente de seguridad privada, el policía, el policía de tránsito, el del OIJ, el de tributación, etcétera. Todos los policías que tenemos en Costa Rica, que eso es otra charla, porque aquí tenemos una gran telaraña sobre este concepto y estamos luchando mucho por lo que significa la doctrina de la seguridad nacional en Costa Rica, que es completamente diferente al resto del mundo, porque aquí somos sin ejército y bueno, eso es un tema bastante amplio que lo vamos a dejar ahí para las próximas presentaciones. ¿Qué es deontología entonces? Es la rama de la filosofía que trata sobre el conjunto de deberes y principios que conciernen a cada profesión, oficio o ámbito laboral, como lo decía muy perfectamente la compañera que participó al inicio.
La palabra como tal es un neologismo acuñado por un filósofo inglés llamado Jeremy Bentham, a partir de esta palabra griega de deon, que significa deber, y logia, que es un tratado. Entonces la deontología se relaciona con el tratado y el deber. Fija las normas que rigen la conducta y el desempeño en la esfera profesional. Son las que exigen que un profesional actúe de una manera específica y acorde a su accionar como profesional. Es una ciencia aplicada al ámbito de la moral, pero la deontología a una moral relacionada a la seguridad. No es a cualquier moral, ¿verdad? Se enfoca en aquellas conductas y actuaciones que no están contempladas ni en el derecho ni sometidas a una legislación pública. Aquí es una diferenciación muy interesante que vamos a ver más adelante. Mi propia ética, la ética de mi trabajo y lo que se establece en el derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta historia del código deontológico? Porque además de deontología está el código deontológico. Y queremos introducir un poquito en este concepto. Si alguno dice, va muy rápido, Neftalí, me lo hace saber por medio de don Julio y paramos, escuchamos el comentario y continuamos. Quiero abarcar todos los contenidos y al final ampliar un poquito más en consultas, ¿verdad? ¿Qué es este código deontológico? ¿Para qué sirve? Es un conjunto de normas y valores que rigen el ejercicio de una profesión. El código deontológico es muy específico. Vamos a verlo como un embudo. Una teoría muy general, la ética trae a la deontología, que es la historia del deber. La deontología tiene que hablar específicamente de cada una de las ramas, de las profesiones, y ahí vamos reduciendo el embudo. Este código deontológico es precisamente el documento que recoge esas normas de actuación. Pero no se puede confundir solo con deontología, porque la deontología es un concepto más amplio. Cuenta que el código deontológico no es lo único que rige el desempeño de la función. Es un instrumento más para el buen desempeño de las funciones de un agente de seguridad. Además del código deontológico tiene que estar el manual de puesto. Además del código deontológico está la Carta Magna. Además del código deontológico está el código penal. Además del código deontológico están las reglas y los reglamentos específicos. El problema es que en muchas de las seguridades no hay código deontológico. Usted llega al puesto y lo único que encuentra, cuando encuentra, es un manual de puesto. Y hasta muy generalito, ¿ah? En cambio, el código deontológico viene a estructurar mejor el desempeño de este agente. Quiero hablar un poquito de los colegios profesionales. Los colegios profesionales, que yo en lo personal sueño con en unos 5 años ver en Costa Rica el colegio profesional de especialistas en seguridad pública y privada, con este concepto. Nada de, porque por ahí anda el colegio de criminalistas, de criminología, de derecho, no. Si además de ser un profesional en seguridad privada, es abogado, perfecto. Si además de ser es criminalista, perfecto. Pero queremos tener un colegio profesional de especialistas en seguridad. Quiero hablar de esta deontología de los colegios profesionales porque ellos están como colegio, como grupo colegiado, que esto es un concepto filosófico importante. Todos somos iguales. Colegiado significa que todos estamos en el mismo nivel de conocimiento, de formación básica. Y entonces este colegio lo que hace es trabajar
promover, fijar, defender los códigos profesionales, no la ética profesional, porque la ética profesional la expreso yo y la defiendo a mí mismo. La ética profesional usted no la puede restringir con castigos. Usted no es éticamente profesional porque lo castigan, usted es éticamente profesional porque ama lo que hace y lo hace bien. Y entonces no podemos estar diciendo que los colegios tienen, ¿cómo es que les dicen? Tribunales de ética. A mí me parece eso que tenemos que irlo revisando. Los tribunales de ética son situaciones muy particulares en lo que corresponde a una guía para el mejoramiento de mi ética personal y profesional. Pero es un acompañamiento, no puede ser algo que vaya a sancionar a alguien, ¿verdad? En cambio, en deontología sí, porque en deontología está la norma y está la acción por mejorar, porque en deontología tampoco se castiga, pero eso más adelante lo vamos a ver. Si alguien no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, me interrumpe y lo conversamos un poquito y continuamos, porque vengo con un montón de situaciones que pueden ser antagónicas a lo que ustedes normalmente están pensando sobre este tema de la deontología. Vigilar su correcto cumplimiento y exigir que se definan niveles de competencia y calidad a sus adscritos en el colegio. Entonces aquí vemos, por ejemplo, para mencionar algunos colegios, el colegio de odontología, el colegio profesional de medicina, ¿verdad? Ese está bajo el juramento hipocrático, que tiene siglos, ¿verdad? De existir, ¿verdad? Justicia, beneficencia, autonomía, cumpla las reglas de esto, y ahora está muy de la mano con algo que se llama objeción de conciencia, ¿verdad? Que el profesional establece si decide abortar o no en ese cumplimiento, y no va a estar sujeto a una sanción porque no cumplió con ese deber. Estos son temas bastante interesantes. Deontología jurídica, nuestros queridos y amados abogados, ¿verdad? Que establecen la ética y la legalidad de sus cumplimientos. Esta afecta a todos aquellos profesionales que están relacionados en este aspecto, abogados, magistrados, jueces, que aquí en Costa Rica estamos señalando muy fuertemente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por un tema antiético. Están defendiendo privilegios económicos que no están acorde a una crisis económica que está viviendo el país. Entonces hay un dilema ético entre ellos. Pero bueno, se hacen de la vista gorda, dicen, estos son derechos adquiridos y punto. Un tema grande, un tema grande. Deontología periodística. Los especialistas en periodismo son aquellos que tienen que transmitir la información veraz, responsable, clara, para que nosotras, los simples mortales, podamos recibir una información que nos enorgullezca y que nos haga entender cuál es la realidad del país. En esta deontología, aquí hay una situación curiosa en Costa Rica que pasó porque alguien reclamó y dijo, ¿por qué Juan se dice periodista que tiene 10 o 15 años de ejercer el oficio de periodismo o la ocupación de periodismo sin tener un título que lo respalde? Resulta que la Sala Constitucional, Sala Cuarta, le dio la razón a esta persona y dijo que en el desempeño de su función no requiere de un título universitario para poder mostrarse como profesional y para poder inclusive entrar en un colegio profesional. Y esto es sumamente interesante en la legislación costarricense porque abre un portillo para ese gran colegio de profesionales en seguridad que requiere Costa Rica y creo que todos los países de América Latina. Quien no esté de acuerdo conmigo, que levante la mano y lo podemos conversar en este momento. Voy a dejar un poquito el concepto de deontología en stand-by. Voy a meterme un poquito con ética y moral. Porque es que, vean que hemos venido hablando de profesión, de oficio, porque todos estos conceptos enriquecen la discusión. Aunque no estoy discutiendo porque solo yo estoy hablando, pero bueno, ustedes me entienden. ¿Qué es la ética y la moral? Hay gente que las confunde.
Hay gente que las mezcla, sí están muy relacionadas, tienen mucho que ver entre sí. Yo lo comparo con una gran zaranda, la ética. La ética es una gran zaranda. Esa zaranda usted la mueve y todo lo que hay arriba, toda la grava que hay arriba, va pasando por los poros para poder convertirse en una arena fina. Esa arena fina es la ética aceptada. A veces vienen costumbres que no van con esta ética, entonces choca y se va depurando y se va esa costumbre moral, se va depurando poco hasta que pueda pasar, entonces ya se acepta como un principio ético. Esta es la cosa más bonita que yo he visto de lo que es ética. Y vea cómo lo define el doctor Víquez, que es un filósofo tico, que me sorprendió en su definición. Orientación racional de la conducta hacia fines socialmente aceptados. Orientación racional de la conducta ¿de quién? De la conducta del oficial de seguridad, de la conducta del tránsito, de la conducta del policía, de la conducta del policía fiscal, de la conducta del profesional especializado en seguridad. Hacia fines socialmente aceptados, entonces tienen que estar regulados. Ahí tenemos las leyes que lo regulan y además de las leyes también las normas deontológicas que los establecen. Pero vamos a desmenuzar un poquito más este concepto de ética. Viene de la palabra ethos, que es un concepto griego que significa la forma de ser. Me fui con el servido de la mamá de los chiquillos que siempre los trae a comer. Vieras que me sacó de la charla. Ethos significa formar de la forma de ser o el carácter, ¿verdad? La ética estudia los principios que deben regir la conducta humana y trata de explicar las reglas morales de una manera racional, fundamentada, científica y teórica. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que es más importante la ética que la moral? No. Estoy diciendo que la ética es un instrumento que acomoda, que hace que evolucionen esas costumbres morales, ese costumbrismo regional, para que yo me convierta en un profesional éticamente íntegro. Incluso ayuda a definir criterios propios sobre los que ocurre en nuestro alrededor, aunque normalmente la ética respaldada o justicia o justifica las prácticas morales, otras veces genera contradicciones. Por ejemplo, ¿quién duda de que el respeto sea un principio universal? Nadie. El respeto es un principio ético, pero no está subordinado a ningún contexto cultural, no está subordinado a ninguna forma de origen étnico, a ninguna forma de origen sexual, a ninguna orientación de ningún tipo, a ninguna religión. El respeto es un principio ético que todos cumplimos. Y en esta imagen yo creo que podemos ejemplificar de una manera visual qué es el respeto. Esa interrelación de brazos, no importa de quién sea el brazo, ahí estamos juntos por el respeto para todos y para todas, aunque esto es una redundancia según la Real Academia. Estamos entonces en esta idea de que el respeto es algo que todos tenemos que hacer. Vamos a la palabra de moral. Entonces, ¿qué es moral? Los que están escribiendo, quiero decirles que con el certificado viene este resumen, ¿verdad? Es un resumen de toda, es una minuta de toda esta presentación que les puede servir como un material de apoyo. Al final está mi correo y todo en lo que no están de acuerdo conmigo me pueden mandar el correo. Miren, no me gustó esto y tenemos que mejorarlo acá y lo que fue. Ahí queda para que continuemos conversando de esos temas tan importantes. La moral. ¿Qué es la moral? Viene del latín moralis, significa relativo a la costumbre. La moral, por lo tanto, se centra en la práctica, en las expresiones concretas del comportamiento que derivan a los sistemas de valores y a los principios. En otras palabras, la moral son reglas de vida cotidiana que están enmarcadas en un grupo social. Aquí es algo muy interesante. Voy con un ejemplo de moral.
En el siglo XIX la moral dictaba de que una mujer debía ser subordinada a la voluntad de la casa y del hombre. Quien se rebelara ante esto era una inmoral. Hoy más bien es al contrario. Un hombre que crea que su mujer está subordinada a él, se considera un hombre inmoral. Hay gente que dice que la moral cambia. No, yo sostengo que la moral evoluciona. ¿Y por qué evoluciona? Porque se mete en esta zaranda llamada ética. Esta zaranda que va depurando la calidad humana que todos tenemos que tener. El ser humano está en un proceso de evolución. Las civilizaciones orientales tienen miles de siglos más que nosotros. Yo admiro a los japoneses. Son una cultura sumamente evolucionada. La latina apenas va en ese proceso, ¿verdad? Son centenares de años que tenemos nada más en la búsqueda de esta perfección del humano muy humano. Quiero que diferenciemos entre ética y entre moral, porque aquí sí es muy importante. Tenemos que, como profesionales en seguridad, como especialistas en seguridad, tenemos que tener muy claro qué es la ética y qué es la moral. ¿Por qué? Porque mi vida, yo tengo que ponerla enfrente de la ética profesional, de la deontología de la seguridad pública, de la seguridad privada, de la seguridad de tránsito, de la seguridad fiscal, de la seguridad municipal, tengo que ponerla de frente y decir mi ética, mi moral, en comparación a esta ética y esta moral, ¿cómo van? ¿Se complementan? ¿O hay muchas cosas que chocan, entonces que tienen que depurarse para que yo pueda ser o no un buen profesional en seguridad? Comparemos esto, el concepto de ética. El concepto de ética está basado en una teorización de principios y valores que rigen la conducta humana. Es más filosófico, es más de teorización. En cambio, la moral se refiere a prácticas y costumbres establecidas. Es un poquito más descriptivo. El carácter de la ética es una disciplina que es normativa. El carácter de la moral es una disciplina muy descriptiva. La ética se fundamenta en la reflexión individual, ¿verdad? Aquí es muy importante. Mi ética profesional tiene que ser muy también individual. En cambio, la moral se basa en la costumbre social. El método que utiliza la ética para su análisis es la reflexión. En cambio, la moral es de imposición, de educación, de normas y de costumbres. Entonces ahí es donde a veces uno tiene que decir, bueno, mis normas y mi costumbre, lo que yo tenía de mi pueblo, a veces choca para yo trabajar como agente de seguridad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar, evolucionar en esta conducta moral. El alcance en el tiempo de la ética pretende construir valores absolutos, universales e imperecederos. En cambio, la moral, sus valores son relativos a la sociedad, que los comparte y los cambia de acuerdo a la época y a la ideología dominante. Es muy importante que diferenciemos entre ética y moral. ¿Para qué? Para yo poder ver mi ética, para yo poder ver mi moral y poder compararla con el espejo de la ética profesional en la que yo me estoy metiendo y de la moral profesional en la que yo me estoy metiendo. Y aquí viene ese juego que yo les dije al inicio, entre ética, deontología y derecho. ¿Qué busca la ética, la deontología y el derecho? La convivencia social. Todas buscan convivencia social. Trata sobre los actos humanos. Toda analiza actos humanos. Valora la bondad y la corrección, la ética y la deontología. Bondad y corrección. Bondad y corrección. En cambio, el derecho, ¿qué? Es legalidad. En la deontología, usted utilizó un vocabulario inapropiado en el desempeño de sus funciones. ¿Qué decimos? Váyase 10 días de castigo. O quedó, como decían antes, encuartelado. Usted está encuartelado y no puede salir a ir a ver a su familia. Hace más o menos 25 años, ¿cierto, don Julio? ¿Cuántas veces fue encuartelado usted, don Julio? Ese famoso, pasaba la lora. Le decían, va guindado a la lora.
Era la Y pizarra. cuando, vea, era un castigo por cualquier cosa. Eso no, un concepto. En cambio, hoy la deontología lo que busca es identificar ese comportamiento que tiene que mejorar y ayudarle a desarrollarlo, irlo depurando de una mejor forma. En cambio, el derecho es legal. El derecho dice, robó, 5 años de cárcel. Hurtó, 3 años de cárcel. El derecho es legal, es legalista, es claro y conciso. Hay un código que lo establece. La ética, la deontología y el derecho se enfocan en prevenir. La ética solo previene. La ética profesional, esos valores, principios míos como profesional, previene que yo caiga en cosas que no me convienen. La deontología y el derecho previenen y corrigen. Previenen y corrigen de dos formas distintas. Lo vimos. Una de una manera legal y otra de una manera de conducción. Conducir a la persona para que mejore, para que depure sus conductas que son inapropiadas en el desempeño. Responde al fuero interno la ética, a mi ser interno. En cambio, la deontología al gremial, al colegiado, ¿verdad? Que es importante. Yo me debo por mi colegio, por mi grupo, por mi empresa, por mi fuerza pública, por mi tránsito, por mi grupo, por mi gremio me debo. Y el derecho es social, sea policía, sea agricultor, todos tenemos que respetar las normas legales. Pide la ética pensar para actuar. La deontología, cumplir para ejercer. Ojo las diferencias. Pensar para actuar, cumplir para ejercer, cumplir para convivir. Ese es el derecho. Cumplir. Vean qué interesante. Esto es como para sentarnos una hora y masticar cada uno de estos conceptos y ojalá irlos comparando con mi vida para decir, ¿estoy bien montado en esta profesión o no? ¿Lo estoy haciendo solo por un salario o no? ¿Lo estoy haciendo porque no hay de otra? Porque ese no hay de otra está debilitando su ética profesional. Y su deontología queda a expensas de que la oferta sea muy grande y caiga en la corrupción. Por ejemplo, Shakespeare nos dio una frase hermosa. Vamos a ver cómo me sale en mi inglés. Dice, what's in a name? That which we call a rose. By any other name will smell as sweet. Qué hermoso, este bandido poeta, ¿verdad? Británico. Si le quitamos el nombre a la rosa y le ponemos cualquier otro nombre, ¿seguirá oliendo a rosa? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Aquí, en nuestra estructura organizacional TICA, la historia que brinda nuestro marco legal, moral, me permite a mí dar una definición de deontología de la seguridad privada. Y voy a usar las palabras de Shakespeare. Llámelo deontología, llámelo código deontológico, llámelo como queremos llamarlo. En el futuro tenemos que llamarlo de alguna forma clara. Sí, hay que sentarse, hay que formar ese colegio, hay que hacer todo ese proceso para poder sostener la deontología de la seguridad privada de Costa Rica o la deontología de los expertos en seguridad pública y privada, qué sé yo. Pero que huela rosa. Que ese profesional huela rosa, que no sea un profesional que cumple una orden mal dada y que va a 6 contra 20 para que los apedreen y hagan el ridículo. Que huela a rosa ese profesional, que no saque su macana y golpee a una persona habitante de la calle que no es un delincuente, sino un enfermo. Y entonces yo creo que ahí es donde estamos a que debemos de oler a rosa para cumplir de una forma eficiente. Ahí me bajan el volumen si sienten que estoy muy apasionado, porque a veces estos temas me apasionan. A partir de este concepto, vamos a definir esta, y voy a ofrecerles a ustedes
un concepto de deontología de la seguridad privada. A partir de un concepto de seguridad humana. Este concepto de seguridad humana viene de 1980, más o menos. Después de la Guerra Fría, las grandes naciones se dieron cuenta que ya el ejército no les servía para manejar la seguridad humana. Y entonces empezaron a generar policías civiles que se encargaran de situaciones que no son de guerra. A partir de este concepto de seguridad humana, este código deontológico está conformado por un conjunto de normas que rigen la conducta y el desempeño del profesional de seguridad privada. Se sustenta en principios de gestión del bienestar, sana convivencia. Principios universales son estos: vigilancia, autoprotección. ¿Se acuerdan de aquel principio fundamental? Un policía muerto no cuida a nadie. Un oficial de seguridad dormido no cuida a nadie. Autoprotección y promoción de entornos seguros. Un concepto universal que ahora tenemos que desarrollar, porque los policías tenemos que ser modernos. El oficial de seguridad tiene que ser moderno y comunitario, tiene que ser al servicio, tiene que entender que es un servicio, pero que tiene un montón de recursos para poder dar un 100% en la calidad total, ¿verdad? Famosa. Entre otras cosas, la deontología en seguridad aborda también aspectos de interrelación, agente de seguridad cliente, cliente jefaturas, autoridades, y cuando sea así expresamente solicitado por alguna autoridad de Estado, seríamos auxiliares de esa autoridad que nos presente este concepto. Ahí queda el concepto. Yo sé que hay que perfeccionarlo, que hay que meterle cositas, que hay que trabajarlo. Como les digo, aquí en Costa Rica es un tema novedoso, ya lo dijo don Julio. Es un tema, es que es complicado buscar referencias de esto, porque aquí en Costa Rica prácticamente no existen, ¿verdad? Hay intentonas de algunos manuales y cositas pequeñas que van tomándose de una manera interesante, que más adelante las vamos a ver. Damos un esquema a continuación. Deontología. ¿La deontología es una ciencia? No. La ciencia es la ética. Mi ética personal me da pie para entender mi ética profesional. Mi deontología me va estructurando en mi desempeño ético y funcional, de acuerdo al deber. La moral es lo que va alimentando esa ética profesional de mi zona, donde yo vivo, en mi región. Todo esto va conformando los principios y los valores, los deberes y los procedimientos que me van a permitir ser un gran profesional en la seguridad. Aquí vamos a ver un collage donde hay una gran cantidad de personas que desempeñan funciones de seguridad. Unas un poco bélicas. Bueno, me imagino que los que tenemos teléfono, las imágenes tal vez se vean muy pequeñas, pero voy describiendo rápidamente. Custodias de PMI, personas muy importantes, un francotirador, control de acceso y de ingreso a personas, control de ingreso y salida de vehículos, protección de bienes históricos como templos o museos, los controladores de cuadros de monitoreo, motorizados de respuesta armada. Bueno, y ustedes conocen más que yo sobre toda la gran gama en la que los profesionales en seguridad estamos inmersos. Vamos a bajar un poquito el tono de charla magistral, que cómo me cuesta salirme de estos conceptos de charla magistral cuando son temas tan apasionados, que sé que muchos se quedaron con la pregunta y dicen, no, mejor no lo interrumpo porque está muy en el patín. Pero quiero que en esto analicemos un caso. Este caso es un caso de la vida real en el que vamos a permitirnos leerlo
Yo lo voy a leer. Mientras lo voy leyendo, ustedes van recordando lo que hemos trabajado durante este taller y vamos a contestar una pregunta al final. Este caso, lo que quiero es que analicemos la ética profesional, si hubo deontología o no y qué principio deontológico se violó o no se violó, si hubo un aspecto de derecho legal establecido y cualquier otra argumentación que ustedes quieran desarrollar en el análisis, en el estudio de este caso. Estamos todos ya listos ahí, atentos al caso y vamos a empezar. Creo que unos 3 o 5 minutos de análisis sería suficiente para poder escuchar esta vez a unas 3 o 4 personas que nos quieran compartir sus opiniones. Todos los demás pueden enviarlo a mi correo y se los voy a agradecer profundamente porque esta construcción de conocimiento enriquece estos talleres y enriquece el trabajo que podemos ir desarrollando con muchos profesionales en el tema. Empiezo a leer. Un grupo nutrido de oficiales, sean seguridad privada, pública, tránsito, de cualquier tipo de profesional en seguridad, todos de la misma área. Trabajan juntos, son buenos amigos, asisten a una fiesta en una residencia privada. Luego de una larga noche de estar bebiendo, comenzaron a hacer chistes y comentarios despectivos sobre personas homosexuales y lesbianas. Por lo menos se sabía que una de las personas que estaba en la fiesta tenía esta condición de preferencia sexual. Las semanas siguientes se escucharon rumores y compañeros comentaron sobre la fiesta y de lo que ahí se dijo y quiénes lo dijeron y bueno, etcétera, todo. Señalaron personas. Como consecuencia hubo una investigación interna y varios oficiales fueron referidos a la oficina para ser disciplinados. ¿Hasta qué punto debe ser considerada la conducta de un oficial en su tiempo libre como reflejo de sus deberes profesionales? Esa es la primera pregunta. Argumentemos un poquito sobre ella. ¿Deben los compañeros policiales ser disciplinados por su conducta inapropiada o ilegal en una residencia privada durante su tiempo libre? Siguiente lámina. Bueno, aquí está así, ok. Y empecemos. Don Julio, ¿me lleva el tiempo, por favor? 3 minutos, de 3, creo que con 3 minutitos podemos hacer una argumentación muy somera, muy rápida, muy al estilo taller rapidito, porque el tiempo dicen que es oro y las ideas son muy concretas, ¿verdad? Les agradezco su participación. Tomando en consideración el taller, Neftalí, me quedan 5 minutos para la conclusión del taller. Le voy a pedir, por favor, que me regale por lo menos 10 minutitos más para terminar un bosquejo sobre la deontología de España, Colombia y algo de Costa Rica. Muy bien, entonces vamos a reducir el tiempo de participación a 1 minuto para los compañeros. En este momento se ha vencido ese minuto. ¿Quieres hacerle preguntas? El problema es que no tengo aquí la visión de todos los participantes de una manera sencilla. A ver, si alguno levanta la mano, aquí los tengo. Si alguno levanta la mano y voluntariamente dice quiero participar y contestar la pregunta. La pregunta era, ¿deben los compañeros, hasta qué punto debe ser considerada la conducta de los oficiales en su tiempo libre como reflejo de sus deberes profesionales? Esa es la primera pregunta que quiero contestar. Vamos a ver qué nos dice el compañero Cristian de K9. Cristian, buenas tardes. Adelante, Cristian, puede reactivar su micrófono.
Vamos a ver si Cristian nos puede responder de K9. Bueno, vamos a darle oportunidad a una mujer, a la compañera Miriam. Adelante, Miriam, buenas noches. Estoy trabajando. Vamos a ver, Miriam, si me está escuchando. Hay varias mujeres esta noche participando y nos gustaría que también poder contar con la participación. No, hay un problema de audio. Compañera Rosy Quesada, buenas noches. Vamos a ver. Compañera Rosy Quesada. Ahí nos levanta la mano el colega Danilo. Danilo, buenas noches, gusto saludarte. Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfectamente bien, adelante. Estimado Julio, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y todas. En mi opinión personal, un oficial de seguridad, sea policía, escolta, sobre todo las policías. Saludos desde Chile, perdón, Neftalí. Sobre todo un policía que trabaja en la seguridad pública, siempre está expuesto. Entonces no solo debe ser policía, sino parecer policía. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque no estén trabajando y tengan su momento libre, siempre va a haber alguien que te está observando. Siempre va a haber alguien que te está observando. Es mi humilde opinión. Y si este elemento, este policía, se emborracha, por decir, le pega a alguien, o se burla de alguien por su condición o orientación sexual o religiosa o política, creo que está no solo quedando mal él como persona, sino a la institución que representa. Por lo que por su deber y por su labor, tiene una gran responsabilidad y tiene una imagen que respetar. Entonces, en mi humilde opinión, uno no solo tiene que ser policía, sino parecer. Y parecer. O sea, siempre comportarse siempre, en sus labores o fuera de sus labores. Saludos desde Chile. Muchas gracias. Gracias Danilo. Adelante, Germán. Germán Rodríguez. Segunda participación, muy bien. Buenas noches, desde Santiago de Cali. Un saludo para todos ustedes, compañeros y colegas. Hay un dicho popular que dice, ser señora, hay que no solamente serlo, sino demostrarlo. Para los agentes de seguridad, específicamente para los de orden público, como la policía, el ejército y la fuerza pública, debe ser íntegro tanto dentro como fuera de la institución. Debería ser así, pero también existen unos reglamentos internos y una ley que dice que si no son actos del servicio, no pueden ser sancionados. Entonces, ahí el dilema y contrarresta el de la forma en que ser ético y moral. Uno debe ser ético, uno debe ser moral, tanto afuera como adentro si se porta el uniforme. Pero también existe la ley que los cobija, que si no es acto del servicio no pueden ser castigados. Gracias. Gracias, Germán. Adelante, Nestalí. Muy bien. La otra parte de la pregunta, ¿deben los compañeros ser disciplinados por la conducta? Asumo que uno dijo que sí, el otro que no, ¿verdad? Dice la referencia de Darrell Fashchin, es solo desde la Segunda Guerra Mundial que la dignidad humana es el foco de la ética moral. Que hemos aceptado la idea de una humanidad inviolable con relación a raza, cultura o lo que sea. Comparto plenamente con, porque esto tiene una posición, ¿verdad? Con la posición que el agente de seguridad privada de cualquier área tiene que ser agente de seguridad privada durante
el desempeño de su vida. Porque de lo contrario, sería como quitarse una camisa. Pues yo me quito la camisa para estar frente al accionar como agente de seguridad, me la quito para cuando terminé y me la pongo para cuando estoy en funciones. Entonces quiere decir que cuando no estoy en funciones puedo hacer cualquier cosa. ¿Recuerdan lo que hablaba de la comparación que tengo que hacer entre mis costumbres, mi ética personal, con la profesional y con la deontología? Bueno, ahí es donde entra eso. Por eso el trabajo en la selección de personal y en el trabajo de ver la deontología, como un instrumento que me va a permitir a mí desarrollarme y crecer como agente de seguridad privada es fundamental. Nosotros como profesionales en seguridad privada tenemos que estar constantemente evaluando y analizando nuestros principios éticos y morales profesionales y comparándolos con la deontología de mi profesión y con la legalidad de mi profesión y con los reglamentos y poder decir que en la costumbre y en la cotidianidad voy a ir mejorando mi destreza ética y moral, mi destreza ética profesional, porque es una destreza, es una habilidad que yo tengo que ir desarrollando. Y es sumamente importante. Y aquí tengo como 10 casitos más para el análisis, pero ocuparíamos como 20 horas y ya el jefe nos está apretando con el tiempo, porque el tema realmente es muy apasionado. Aprovecho, Néstor, y te hago una pequeña interrupción para informarle a los colegas de Psicólogos Sin Fronteras que se mantengan en la plataforma, porque al final de tu presentación quiero conversar con ellos acá por este medio. Los demás que quieran acompañarnos, escuchar mi conversación que voy a tener con Psicólogos Sin Fronteras con relación a la situación que vive nuestro país, pueden hacerlo, no hay nada que esconder. Quiero terminar la presentación con la presentación de algunos modelos de códigos deontológicos que hay en algunos países hermanos, como por ejemplo el código deontológico que tiene España. Es interesante ver que ese código data del 30 de julio de 1992. Relativamente joven, ¿verdad? Si pensamos en que España tiene una historia de más de 300 años, o por ahí, relativamente hace muy poco empezó con este tema de la deontología de la seguridad. Habla de legalidad, habla de integridad, de dignidad, como principios básicos de actuación, congruencia, etc. Habla de deberes éticos en la eficiencia, en el deber de la información, en la lealtad de las empresas, en la voluntad de servicio al ciudadano, ¿verdad? Tiene criterios de profesionalidad, que es muy interesante, asistencia puntual, corrección de correcta identificación, aprovechamiento del recurso de formación, economía en los medios materiales, afán en la calidad de servicio, bueno, que son aspectos sumamente importantes y que en España están regulados y establecidos. Nos contaban los compañeros de España que estos temas casi se presume que ya el agente de seguridad los lleva de portafolio, ¿verdad? En su formación básica ya va en el ADN del agente de seguridad establecido este código, ¿verdad? Pero este código deontológico es funcional en el tanto y cuando se va desarrollando, fortaleciendo, analizando en el transcurso de los años. Todos necesitamos constantemente recibir una actualización de estos temas, porque el año pasado estuve muy sólido en este tema, pero este año puede andar, como dicen los chiquillos ahora, down, ¿verdad? Y si andamos down, entonces tenemos un grave problema, porque estamos siendo vulnerables a la corrupción. En Costa Rica
quiero mostrar los valores éticos del personal de Fuerza Pública. ¿Me ayuda ahí, Joel, por favor? Éticos y morales de la institución. Es interesante porque aquí se hizo un trabajo muy interesante donde se juntaron, hicieron encuestas en toda la institución, en el personal, hicieron un trabajo que no es un código deontológico. Al final terminó siendo como un manual de procedimientos éticos y morales, ¿verdad? Que es una muy buena intención. Entonces maneja la honestidad, la disciplina, el respeto, el compromiso como valores de la institución, pero también define una serie de valores específicos para el funcionario y también aspectos éticos para el funcionario. Y solo quería mencionar también con relación a Colombia, que ellos nos llevan... bueno, en la Fuerza Pública de Costa Rica, este esfuerzo está desde el 2003, desde diciembre del 2003. Y en Colombia, el decreto 356 de 1994 define el reglamento parcialmente por el decreto nacional Tacataca, un montón de números ahí que hay, en la que se define el estatuto de vigilancia y seguridad privada para Colombia. Y en específico, en el título 5, hablan de los deberes y obligaciones de la seguridad privada. Y por ahí seguimos viendo en el artículo 74 todo lo que corresponde a la ética profesional y crean una institución muy interesante, que es la Superintendencia de Valores, bueno, de empresas de seguridad o de la seguridad privada, que es la encargada de evaluar, de analizar, de buscar que este código deontológico y estas normas éticas se cumplan tanto en las empresas como en la seguridad. Pero es una institución que está amparada al Estado, pero que es privada prácticamente. Y entonces se encarga de difuminar este concepto. Entonces, es lo más cercano que he encontrado a esto que yo les mencioné al principio, a ese colegio de profesionales de la seguridad, especialistas en seguridad, que debemos de conformar aquí en Costa Rica para que el código deontológico sea una situación que todos debamos de cumplir. Amor, seu e-mail está com problema, hein? Depois tu tem que dar uma olhada aí. Con las diferentes particularidades que hay entre si es tránsito, si es fiscal, si es el OIJ aquí en Costa Rica es la Policía de Investigación, si es Fuerza Pública o si es Seguridad Privada. Y en Seguridad Privada, si es Respuesta Armada, si es monitoreo. Y con esto termino porque sé que don Julio me dio apenas 45 y me fui como con 69 minutos, ¿verdad? Un verdadero abrazo a todos. Este tema es un tema amplio. Mi correo, Neftalí Rojas, neftalirr@costarricense.cr, es muy sencillo, para que me envíen las respuestas a los ejercicios. ¿Se acuerdan el ejercicio inicial? De ontología, ética, moral, ocupación, oficio, profesión. Después de ese taller, ¿en qué varió lo que usted escribió al inicio? ¿En qué varió lo que va a escribir ahorita? Y del caso, me interesa muchísimo conocer su argumentación. neftalirr@costarricense.cr. Les agradezco profundamente su atención. Espero que no los haya dormido. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, Neftalí. Debo de felicitarte en nombre de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Has dado una excelente ponencia, una exposición, un taller que nos llena de muchísima información, principalmente para Costa Rica, donde debemos de poner en práctica estos conocimientos, ya que como lo has manifestado, carecemos en nuestro país
de un código deontológico de la seguridad privada. Eso me lleva a pensar que nuestro próximo taller, Neftalí, tiene que ver con el código deontológico de la seguridad privada en Costa Rica, ya propiamente dicho, de acuerdo a las respuestas que te van a llegar a tu correo electrónico y a las recomendaciones. Muchísimas gracias nuevamente, Neftalí, y vamos a dar 5 minutos para preguntas porque después continúo con una reunión acá mismo con los amigos de la red de psicólogos internacionales, psicólogos de paz, no tengo el nombre concretamente, pero bueno, ahí están, y por ahí también veo a don Leonardo Peñuela, que me interesa muchísimo conversar con don Leonardo. Muchísimas gracias, don Leonardo, por esperarnos. 5 minutos para preguntas. Con gusto, Casey. Gracias, Neftalí. Vamos a ver si hay preguntas. Tenemos 5 minutos, no se preocupen ustedes, por favor, hagan las preguntas a Neftalí, porque eso nos retroalimenta para nuestro próximo taller que va enfocado hacia este mismo tema. Voy a retomar una pregunta, perdón. Ajá, adelante, ¿lo escucho? Sí, no, quería solamente agregar que en Argentina tampoco está el colegio ni de licenciados en seguridad, o sea, se está luchando. Hay algo que salió y se trabajó mucho sobre los licenciados en seguridad e higiene, pero está costando mucho. Entonces me parece excelente, y me parece que esto de poder hablar entre países para poder fortalecernos unos a otros es muy importante. Y es muy importante poder formar realmente los colegios. Así que, bueno, tratar de ayudarnos a hacer más talleres al respecto, que es una temática muy interesante e importante. Estamos a la orden, claro que sí. Y me voy a unir a tu comentario con algo que me decían la última vez, que era cómo obligar a los oficiales de seguridad privada a cumplir las normas deontológicas. ¿Se acuerdan en las características de la deontología? No obliga a nadie. La deontología corrige de una manera conductual, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el reto de los supervisores, de los empresarios, de tener dentro de sus organigramas funcionales capacitaciones y formaciones para poder estar metiendo esa inyección, ¿verdad?, de ética profesional. La ética profesional de cada uno de nuestros funcionarios se da en el respeto de la deontología. Y cuando hay una cosa que se me está saliendo del saco, encauzarla para poder volver a caer en el cauce correcto del funcionamiento y del desempeño. Esa es una herramienta básica, fundamental, para poder tener calidad total en el servicio de la gente de seguridad privada. Correcto, Neftalí. Todo eso que has dicho lo resumimos en el deber ser, en el deber cumplir, en el deber hacer. No podemos, desde la deontología de la seguridad privada, obviar estos conceptos que son muy importantes, como lo ha señalado vos muy bien, en cuanto a las responsabilidades y obligaciones que se tienen desde el punto de vista de la gente de seguridad, por un lado, por otro lado, desde el punto de vista del patrón o el empresario de seguridad, pero en el centro de ellos está el cliente. Entonces aquí tenemos 3 partes que tenemos que ver de qué formas los sentamos y los unimos acá en Costa Rica para que estas 3 formas puedan conversar y poder establecer este código deontológico que hace muchísima falta, porque ciertamente la seguridad privada de nuestro país navega en un mar sin rumbo. Bien, vamos a ver por ahí, hay algunos comentarios, Neftalí, en el chat de este evento. Vamos a ver si los podemos, ¿usted los puede leer, Neftalí? Bueno. Sí, correcto, aquí lo estoy viendo. Bueno. Dice, una consulta en el taller no se da certificado de participación. Es opcional, claro que sí. Contactan con el señor Julio y además del taller, el manual
de el taller donde está toda la información ampliada de lo que hemos venido desarrollando acá, y con muchísimo gusto les recibo todas las